Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpen las dificultades técnicas, no podíamos conectar increíblemente, teníamos todo preparado, todo listo y no nos podíamos conectar. A ver si hay alguien que esté viendo, que me diga que está todo ok y comenzamos. Está todo ok, estoy viendo. ¿Sí está ok? Ya, perfecto. Sí. Listo. Comenzamos. Buenas noches entonces. Esta noche estamos con un invitado que hemos anunciado estos días. Es un querido pastor que tuve el privilegio de conocer hace un par de años solamente, hace muy poco, pero su testimonio me impresionó y hace bastante tiempo que queríamos hacer este café entre amigos. Lo voy a presentar. Él se llama Pastor Juan Farrugia, es chileno, profesor de Instituto Bíblico, director de la Escuela Multicultural de Misiones Chile, es entrenador de equipos misioneros y miembro del equipo pastoral de Victory Christian Church New Zealand y Calvary Charismatic Center en Singapur. Eh, Disculpen mi inglés, es medio chileno-inglés. Pastor senior y fundador de Iglesia Cristo Viene en Nueva Zelanda por más de 22 años. Es un movilizador de equipos misioneros a Asia, Australia, Argentina, Chile, la isla Fiji y la isla Salomón. También ha tenido un rol de un trabajo como gerente general por 11 años de la Fundación Cristiana Ágape para personas con discapacidad intelectual y condiciones mentales. Miembro del directorio de la Voz de los Mártires desde sus inicios en Chile desde el 2015, enero del 2015. ¿Sigo? Hay mucho más. Miembro del equipo de soporte misionero de fundador programa de enseñanza de teología de la persecución, comillas desde la sangre de Abel, un programa muy hermoso de provisión. Director del área plataforma misionera internacional Aeropuerto Espiritual de la Fundación Oasis. Miembro del movimiento global chileno, misionero chileno como es Comibam. Consejero, orientador vocacional y lo mejor, tuvimos que haberlo puesto al principio, hijo de Dios. Así que, Pastor Juan, siervo amado, es un Ah, honor estar en este programa de nuestro café entre amigos, como siempre, en todos los programas que me lo hacemos fui a buscar. con café. Bueno, se supone que en el contenido hay Gracias. café, a veces a esta altura hay solo té, porque ya nuestra edad ya no nos permite tomar café tanto a cada rato. Pero es un honor. Bienvenido a nuestro café entre amigos y como siempre digo, es una conversación distendida, como en el living de nuestra casa, pero con temas profundos que estamos abordando con distintos misioneros de todo el mundo y con amigos. Bienvenido, Juan. Gracias, Oscar. No sé, un detalle que me di cuenta en, en la promoción que hiciste en Facebook. ¿Ya? Eh, Resulta que sacaste una foto mía de Facebook, ¿no? Y la pusiste en el promo. Esa foto fue tomada en Temuco el año 2015. ¡Wow! Y me No estoy cambió riendo nada. y nos reíamos con mi esposa. Es que estoy usando la misma camisa. ¡Ah! Bueno, ¿ves? Esas son las publicidades reales, no es publicidad Así engañosa. que no. Es la misma camisa entonces. No, qué Gracias bueno. al Señor. Vamos por lo de menos a más. ¿Cuántos años ya has regresado a Chile y cuánto tiempo estuviste en Nueva Zelanda? Regresé a Chile el año pasado, en enero. Regresamos con la familia. Ujú. Y en Nueva Zelanda mi primera partida fue en 91. Después estuvimos un poquito más de 2 años, 94, 95 acá. Y de ahí volvimos a irnos bueno, y regresamos ahora. Entonces estábamos bordeando los 30 años.
afuera del país. ¿Y cómo fue esto de involucrarse con la iglesia perseguida? Bueno, fue por causa realmente de lo que eh, Marcelo González de Voz de los Mártires recibió en su corazón. Él estaba con nosotros ya en Nueva Zelanda y el Señor lo llamó desde allá y entonces cuando recién comenzó su proyecto participamos con un equipo de trabajo de nuestra iglesia y, y luego tuvimos la bendición de, bueno, la iglesia lo decidió allá y acá tuvimos la bendición de orar por él junto a otros hermanos que fueron los primeros directores de La Voz de los Mártires, del directorio. Y así Marcelo con su esposa comenzaron un trabajo muy bueno que han hecho en estos años. Han hecho una gran labor. Y yo empecé bueno, antes de que viniera Marcelo a Chile, yo invité al director de La Voz de los Mártires de Nueva Zelanda, a Graham Gallen, que estuvo con nosotros en el 2015 en Compasión Sudamérica, donde viajamos por acá a Argentina, y algunos también fueron a Uruguay. Y cuando él fue a predicar a la iglesia, compartió acerca del asesinato de los hijos de un pastor en Nigeria. Mm. Y eso a mí me descolocó en realidad. O sea, algo el Señor empezó a hacer. Y ahí empezó a hacer las cosas del Señor. Es muy largo contar. Mm. Pero comencé a conocer mucho más. Con Marcelo fuimos a una conferencia internacional en Tailandia y escuché testimonios de primera fuente, ¿no? Especialmente una hermana que fue torturada en el Tíbet. Y eso ya el Señor, el Espíritu Santo empieza a apretarte el corazón. Estuve con el copastor de la iglesia, parece el copastor de la iglesia de Nigeria, donde habían asesinado a los 9 hijos del pastor. Entonces, cuando tú pasas de fotos a personas, a testimonios que otros cuentan o primera fuente, es diferente. Después de ahí yo tuve la oportunidad de ir a visitar a los pastores en Bangladesh y estaba muy impresionado porque el pastor, bueno, visité varias iglesias, estuve escoltado con la policía porque no quería, me costó mucho entrar y en una de tantas cosas que hicimos, el pastor quería que le tomara una foto y bueno, en un lugar específico, entonces paramos el auto que habíamos arrendado y dentro iba el policía que no se separaba de mí. Entonces él quería que le tomara una foto y le tomé la foto. Entonces le tomé la foto y ahí mismo me dice, ¿sabes que aquí fue? A mí me pegaron 3 machetazos, me quemaron la moto y me dijeron que si no me iban a quemar a mi esposa y a mis hijos todos en la casa. El pastor Talukda. Y lo pueden encontrar en Facebook. En mi Facebook hay unos videos, aún yo cantando, un hombre chiquito era saqueo con una cantidad enorme de niños de Bangladesh. Y no todos son cristianos, sino que ahora los hijos de hindúes los mandan ahí a la iglesia porque, bueno, en ese lugar eh, están los hijos cantando y, bueno, lo atienden también con comida, etc. Entonces, cuando uno ve eso y ve el sufrimiento y cuando tú lees la historia y lees las revistas que Voz de los Mártires distribuye y algo hace, ¿no? Tal vez ya estaba muy viejo, tal vez muchos años en la iglesia, pero me fue difícil volver a mi realidad de una iglesia multicultural, bendecida, con excelentes hermanos, con excelentes pastores, ancianos, pero ya no me sentía que era el lugar para mí. Y después entonces bueno, viajaba todos los años por causa de la reunión del directorio de Voz de los Mártires, y después ya comencé a conocer más gente que ayudaba a ser intérprete. Tuve la gran bendición de viajar con Peter Jacek, que anduvimos visitando varias partes aquí en Chile, quien él estuvo 144 días encarcelado en Sudán del Norte.
Y tú cuando conoces a un hombre del Señor que ya era un trabajador de los mártires, pero que el Señor le hizo pasar esa experiencia extrema de estar ahí encerrado en una cárcel, aún conexionista de ISIS, eh, tú comienzas a ver las cosas diferentes. Y llegó a mis manos el libro A la sombra de la cruz de Glenn Penner, un colega de Voz de los Mártires de Canadá, que partió con el Señor, pero terminó lo que es la teología de la persecución, un libro. Y bueno, así empecé a entrar, también empecé a entrar al libro que empecé a usar aquí en Chile, que se llama A precio de sangre. No sé si sale al revés o al derecho ahí. No, Sale se ve al bien, derecho, se ve ¿no? bien, Sí, está bien, sale bien. está bien. Este libro estaba en inglés y yo estaba trabajando con el libro en inglés, hasta que supe que había sido traducido al español. Un amigo de Nueva Zelanda me contacta y me dice, está en OM. Y bueno, el buque de OM llegó en enero a Chile y yo Sí, llegué también a Chile. Y por las gestiones de Marcelo, bajamos los libros en el puerto de Lisquén. Entonces ha sido todo muchas cosas, pero es un proceso. Y a veces es difícil. eh, si uno, si uno lee el libro del reverendo Richard Wurmbrand, quien estuvo 14 años en una cárcel de Rumania, y lee las cosas que él tuvo que pasar, o escucha los videos que están en YouTube, uno puede escucharlos, verlos. Y entonces ves como dos realidades. La realidad de una iglesia que sufre, que está perseguida, y otra realidad de una iglesia que, entre comillas, está bendecida. Las bendiciones son buenas, por supuesto. Es bueno que hayan iglesias bendecidas. Pero hay yo observé, ¿no? Y vi que había una gran desconexión. Y la gran labor que ha hecho Voz de los Mártires Chile a través de Marcelo y una cantidad grande de voluntarios es que ha podido llegar a las iglesias para decirle que hay parte de nuestra familia, de la fe, que está sufriendo esta persecución. Es decir, voz de los que no pueden tener una voz. sí, Y entonces, ese es por el área. En mi caso fue, el Señor me empezó a acercar justamente al tema de la palabra del Señor. Tratar de comprender y dar un marco de comprensión a estas dos realidades. Eh, Muchas personas en los talleres que el Señor me permitió hacer hasta que llegó la famosa estallido social y bueno, cuando estaba despegando otra vez llegó la pandemia y ahí paró todo. Muchas personas decían, bueno, gracias a Dios que aquí en Chile no hay persecución. ay, Y, esa y la verdad es frase, esa que frase me incomoda mucho, Servo. De verdad, disculpa que te interrumpa, pero esa frase me incomoda mucho. Eh, como tú dices, una cosa es el libro, el texto. Aquí tenemos varios, hemos leído varios libros de la voz de los mártires, devoción extrema, como tú dices, del hermano Richard, igual, algunos otros, qué sé yo. Richard Wurmbrand, Sí, de la voz de los mártires, Moriré libre, etcétera. Todavía no tengo, he querido comprarlo, buscar a precio de sangre. Pero mira, lo que quiero aportar o observar solamente es esto. Nosotros hemos visto estos libros y testimonios y capaz que hemos predicado inclusive, y decimos, hoy pobre iglesia que está siendo perseguida. Cuando Dios nos ha permitido estar en el otro lado del mundo, en el otro lado del charco, como decimos, el Señor me permitió conocer a gente que está siendo perseguida. Recuerdo, estuvimos en el norte de Tailandia, en unos plantíos de arroz. No me acuerdo cómo se llama el concepto, esa casita que están en las plantaciones de arroz, que está por toda la vida. La gente nace, vive, trabaja y muere ahí, nunca sale a otro lugar, tiene un nombre específico. Y ahí conocí a familias completas que estaban siendo perseguidas porque simplemente habían dado su vida a Cristo.
Entonces estaban escondidas plantando arroz, pero jamás habían ido ni siquiera al pueblo más cercano. Estuvimos un tiempo con ellos y la verdad es algo impresionante. También estuve, me acuerdo, en una conferencia global, no sé, Singapur creo que fue, y, y había un señor muy tímido en nuestra mesa, muy tímido, así agachado, que no conversaba con nadie. Y yo preguntaba qué pasaba con ese hermano, quién era. Me dice, no, es que él de bajo perfil porque fue miembro de Al Qaeda. Eh, Se convirtió a Cristo y está siendo perseguido. Y vino aquí con mucho esfuerzo, en forma anónima. Y entonces uno dice, wow, tremendo. O sea, como tú dices, impacta, siervo, ver a personas en carne y hueso, real. Ahora, esa frase de que gracias a Dios no tenemos persecución, quiero que nos expliques con propiedad sobre esa teología del sufrimiento. En Latinoamérica hemos pasado por muchas teologías y lo hemos conversado aquí también en los otros cafés. Teología de la liberación, teología de la pobreza, teología de la prosperidad, mil cosas. Pero rara vez yo creo que no tengo memoria de haber escuchado en profundidad enseñanza, estudio acerca de la teología de la persecución. Y creo que lo más bíblico que las otras teologías que han habido. Claro, primero para volver a este tema que dicen de bueno, que no hay, que gracias a Dios no hay persecución, hay un punto que yo rescato, es que la verdad que cuando decimos eso, eh, estamos eh, ausentándonos del cuerpo, porque en Hebreos 13, ¿no? En Hebreos 13:3 dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Entonces, aquí pasamos un poquitito por lo que es lo que aprendimos, lo que estudiamos en eclesiología, lo que es la iglesia local, lo que es la iglesia universal. Bueno, y aquí como nunca resaltamos el hecho de pertenecer a la iglesia universal, es decir, todos los creyentes en todas partes del mundo, en cualquier parte del mundo, somos parte de este cuerpo. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo debería dolerse, ¿sí? Entonces decía al principio que hay como una desconexión entre lo que es la iglesia de Occidente con la iglesia que sufre. En mis talleres eh, presentaba un video de una mujer, Pilar, que escribió el libro SOS Cristiano, y ella habla del gran silencio de la iglesia en Occidente. Entonces, a mí me impresionan mucho esas frases, y justamente me impresionó mucho más el hecho de que ella es una mujer, es agnóstica. Es una agnóstica que entonces dice que empezó a recibir una cantidad enorme de información sobre persecución de los cristianos. Su nombre es Pilar Rahola y escribió este libro SOS Cristiano. Y habla de que le impresionaba este gran silencio de la iglesia, habla de la iglesia católica y la iglesia evangélica. Eh, y, y bueno, uno de los escritos del pastor Wurmbrand habla de que la iglesia de Occidente duerme. Y tal vez a algunos les suena muy crítico este tema. Y por supuesto que en cierta manera la iglesia duerme o básicamente en algún punto de la historia se ha cambiado aquello que es primero, ¿no? Mm, mm, Eh, aquello lo que es la misión de Dios, ¿no? La iglesia es la misión de Dios, ¿no? Eso lo aprendemos también. Y, y en ese sentido, cuando eh, comenzamos, tú analizaste, dijiste, hablaste de que han habido vientos de distintos tipos de doctrinas, corrientes, ¿no? Lo que empezó en los 60, la teología de la liberación. Y
y en las últimas, en la última década, por ejemplo, sí, década, 2 décadas, llega todo este asunto de la doctrina de la llamada doctrina de la prosperidad, ¿no? Que cautiva el corazón, transforma al hombre en el centro del universo y entonces también como el negociador máximo donde Dios está obligado a bendecirlo, o donde todo este tema de sembrar para cosechar se introduce, ¿no? Y la gente por ese interés muy natural, muy nuestro, muy humano, de querer tener, entonces realiza estos ritos, ¿no? Porque son ritos, y pone su dinero pensando que al sembrar va a cosechar, Estos y la pactos, realidad es que, ¿verdad? los pactos que ellos hacen. Actos y todas esas cosas. Y la verdad es que hemos visto que los únicos que se han enriquecido mayormente son aquellos que promueven esta doctrina. Entonces, eh, hablar de la teología de la persecución, en donde uno comienza a repasar, uno tiene que ir a la palabra del Señor, ¿no? No tenemos que ir muy lejos. Y cuando uno comienza a leer al Señor, cuando uno comienza a leer el Evangelio, entonces nos encontramos que hay un Evangelio diferente al que se nos ha estado predicando en forma general, ¿no? Cuando vemos a Jesús diciendo, por ejemplo, en Mateo 5, que Israel generalmente había rechazado y perseguido cada profeta que Dios había enviado, eh, y también justamente del programa, el nombre del programa, el Señor me habló muy fuerte en, en Mateo 23, cuando habla desde la sangre de Abel, ¿no? Y está confrontando a estos religiosos de esa época. Pero yo siento casi las palabras del Señor como una confrontación a los religiosos de nuestra época, de hoy, ¿no? Eh, hay como una desconexión entre eh, lo que nosotros expresamos como iglesia, como creyentes hoy, y lo que el Señor esperaba de los discípulos ayer, ¿no? Entonces cuando uno empieza a visitar pasajes tan como, conocidos como cuando en Lucas 22 el Señor dice, dichosos ustedes cuando los odien, cuando los aborrezcan, cuando los discriminen, es decir, cuando los aparten, cuando los insulten, cuando los vituperen, y los desprestigien y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, ¿no? Y esa es la aclaración siempre muy importante que hace nuestro hermano Glenn Penner en el libro La sombra de la cruz. La persecución es por causa de Cristo, ¿no? Y hay que dejarlo bien claro, porque hay muchas personas que son perseguidas por sus necedades, Claro, claro. o podemos ser perseguidos por nuestros errores o nuestros horrores. Ahora, Entonces, cuando uno comienza... no, un paréntesis. Si en este lado del mundo, nuestro continente, las Américas, básicamente, porque si tú recorres de México hacia abajo, o Latinoamérica, quizás Estados Unidos igual, quizás no estamos, comillas, siendo perseguidos, es probable porque no estamos haciendo nada por Cristo, no estamos dando la cara por el Señor, no estamos proclamando, digamos, no estamos rescatando almas de las garras de Satanás. Estamos viviendo un evangelio muy cómodo. Estamos viviendo un evangelio que, como tú dices, se centra, el centro de todo es el ser humano, la persona. Entonces, si no hacemos daño a Satanás, evidentemente no hay persecución. Pero cuando los hermanos del otro lado del mundo están dando su vida por Cristo, en África, en India, en Asia, realmente ahí tiene sentido estas palabras de Lucas, estas palabras de los evangelios, de los profetas. Tiene sentido porque realmente están dando la vida por Cristo. Y si vamos a lo más, a
al nuevo pacto, digamos, en Cristo, si Cristo pasó por la cruz, ¿quién más le espera a nosotros? El Señor dice, el Señor, te ruego que, o sea, no ruego para que los apartes del mundo, sino para que les dé fortaleza en medio de las adversidades, en otras palabras. Entonces, hay algo en nuestra teología de muchas décadas que nos hizo pensar que si sufrimos por Cristo, estamos como, no sé, como malditos, o es una maldición, o es una, ¿me entiendes? Es como lo opuesto a la teología de la prosperidad. Si estamos bendecidos, Claro. con salud, vida, carro, auto, casa, estamos bien. Si no tenemos nada o estamos siendo vituperados, la palabra vituperado, realmente estamos como el lado opuesto, no estamos en la voluntad del Señor. Bueno, aquí hay un choque grande de paradigmas, ¿no? Dietrich Bonhoeffer decía que el discipulado significa sumisión al sufrimiento de Cristo, y por lo tanto no es sorprendente que los cristianos deben ser llamados a sufrir, ¿no? Y bueno, Dietrich murió en manos de los nazis. Eh, pero tratando de entrar a lo que es la teología de la persecución, del sufrimiento, del martirio, uno tiene que centrar su enseñanza exclusivamente en la palabra del Señor. Y, y cuando uno se acerca humildemente y buscando una respuesta del Señor y buscando comprender esta realidad que vivimos, o directamente preguntándole al Señor, ¿cómo es esto que tú te paras en el centro, ¿no?, de la historia de la humanidad, y la que uno define un antes y un después, ¿no? Pero el Señor mira desde su tiempo, ¿no? Mira hacia atrás y va y recorre esta Génesis y habla desde la sangre de Abel. Y resulta que eh, Abel es el primer mártir de la historia de la humanidad, y es mártir porque muere en un contexto de adoración, ¿sí? La Exacto. muerte de Abel ocurre en un contexto de adoración, porque, y eso lo menciona también Glenn en el libro La sombra de la cruz, Exacto. porque fue un hecho de ofrecimiento de ofrendas al Señor, fue parte de un culto. Y, y claro, como la ofrenda de Abel agradó a Dios y no la de Caín, y entonces el Señor se para en el centro ahí de la historia y mira hacia atrás, y también él profetiza de que así van a perseguir a algunos y algunos los van a crucificar, y entonces él mismo se está incluyendo en esa profecía. Y también después le dice a los discípulos, así como me han perseguido a mí, a ustedes les van a perseguir. Entonces, el Señor mismo nos pone una plataforma de una revelación bíblica en donde el sufrimiento y la persecución comienza en Génesis, y aún en Apocalipsis aprendemos que todavía hay sangre que se va a derramar. ¿Ven? Entonces, cuando uno ve de esa manera, es como muchas veces nos enseñaron, y tal vez muchos hermanos que están mirando van a recordar la enseñanza, que la redención comienza en Génesis 3:15, ¿no? La simiente de la serpiente, la simiente de la mujer, y de allí hay una línea roja de sangre de redención que recorre toda la palabra de Génesis y Apocalipsis. Bueno, en la teología de la persecución, del sufrimiento, del martirio, vemos esa misma sangre que comienza de la sangre de Abel y va a seguir hasta el día que el Señor venga por sus santos. Entonces hay, primero que nada, una plataforma escritural que es roca, que es sólida. Y cuando uno descubre eso, y descubrimos el desarrollo de la iglesia, los hechos, descubrimos la persecución de la iglesia, y vamos descubriendo que después la vida del apóstol Pablo, que experimenta sufrimiento, pero después descubrimos que todos los apóstoles experimentaron sufrimiento.
Entonces nuestro acervo cultural, nuestro pasado nos da una fuerte señal de cuál debe ser nuestro futuro. Y como alguien escribió, bueno, hay que entender que el Nuevo Testamento fue escrito por personas perseguidas para aquellos que eran perseguidos. Cuando Pedro escribe sus cartas, las cartas de Pedro las escribe a los que estaban, ya estaba ocurriendo la persecución de Nerón, y Pedro sabe que va a llegar a esos lugares y los está preparando. Entonces, no es que algunos dicen esto es una teología nueva. No, la verdad que no es nada nuevo. Es una teología bíblica que ha estado escondida en alguna parte. Y aquí, claro, yo soy un poco crítico. Además que por ser viejo tengo la garantía de viejo gruñón también, ¿no? Pero Experiencia. cuando uno empieza a investigar pero uno se pregunta, Oscar, a ver, uno parte por uno, ¿no? Cuando yo viví la experiencia, y estos son puntos de honestidad, dije, Señor, ¿qué me pasó? ¿Cuándo fue que yo prediqué un sermón acerca del sufrimiento? Acerca de lo que decía Dietrich, que el sufrimiento es el ambiente natural para el discípulo de Cristo. El Señor me dio la bendición de escribir un buen programa discipulado llamado Andiva, con la colaboración de los hermanos de Nueva Zelanda. Pero no, en ninguna parte del contenido de ese es bastante completo, ¿no? Varias series, muchas lecciones. Pero no hay ninguna en donde yo enseñé acerca del sufrimiento del discípulo. Para ser un poco más suave conmigo, uno proyecta la culpa, ¿no? Y dije, bueno, pero estoy a ver tratando de recordar en el Instituto Bíblico, en la Facultad Latinoamericana, nada, en Singapur, los digrí. En ninguna parte me enseñaron eso. Y cuando tú comienzas a investigar las mallas curriculares presentes de los centros de estudios teológicos, de formación teológica, no está ese ramo tampoco. Entonces, claro, si las escuelas dominicales no lo están enseñando, si la iglesia no se está predicando, si los ministros que se están formando carecen de una teología bíblica del sufrimiento, de la persecución, del martirio, obviamente es un tema que está ausente. Y eso fue lo que realmente me convenció más todavía, ¿no? Cuando uno tiene sus años, algunos me han criticado el hecho de aún de venirme a Chile, o de dejar la iglesia. La iglesia es del Señor y Él la cuida. Nosotros los pastores no somos dueños de la iglesia ni de las congregaciones, nada. Pero cuando hay un motivo mayor justamente de traer esta enseñanza, o de no traer la enseñanza, sino que tratar de divulgar que esta enseñanza está allí en la palabra de Dios, y hay que sacarla, hay que empezar a hacerla llegar, ¿no? Y por eso este libro es muy bueno. Vamos a ver con los voluntarios voy a preguntarle a Marcelo si los voluntarios de Concepción lo tienen, ¿no? Pero estamos tratando de llegar con este libro a todos los lugares. No sé si hay gente allí, puede escribir a info@persecucion.cl, es el email de la oficina, y dependiendo dónde está viviendo, vamos a ver la manera que con los voluntarios puedan entregarlo. A ver. Entonces, sí. Ya eso no sé si tiene mucho sentido lo que he hablado. Hablo mucho también. No, mira, está perfecto, y me acabas de dar un palo en la cabeza. Me acabas de dar un palo en la cabeza. Tú sabes que hace algunos años creé el Instituto Misionero Transcultural, que en el fondo hicimos un análisis, hice un catastro en todo Chile, qué institutos estaban preparando a misioneros. Esto es un paréntesis solamente.
Entonces me encontré que sí, habían módulos de agencias misioneras amigas que estaban preparando o daban ciertos talleres, ciertos módulos de verano o de un par de meses, pero todos los seminarios e institutos bíblicos no preparan necesariamente a misioneros, tienen un ramo de misiones, que generalmente es la lectura de un buen libro, algún ramo de cultura, de antropología, pero un ramo. Entonces, con todas las experiencias que hemos tenido en estos 15 años de ministerio y viajando por todo el mundo, buscamos material y armamos una malla. Una malla, en principio, fue de 2 años, que lo hicimos en Concepción y en Osorno, y después tratamos de ajustar una malla de 1 año. Ahora, en este minuto estamos armando una malla en línea por la pandemia, que no creo que nos vayan a autorizar pronto a volver. Entonces estoy haciendo una malla de 1 año y tenemos 3 áreas: teológica, misionológicas y culturales. Biblia, pero siempre apuntando al tema misional o transcultural o intercultural. Entonces vemos la Biblia de una óptica misional, ¿ya? Enseñamos cultura, Biblia, antropología, qué sé yo, análisis de hechos de Pablo, etc. Pero, como tú bien dices, no tenemos una malla, no tenemos un ramo respecto de la teología del sufrimiento. Y realmente, si estamos preparando a obreros para que vayan al otro lado del mundo o vayan a otra cultura, sí deberíamos prepararlos en esta teología de la persecución, del sufrimiento. Claro, Cuando servía en la Alianza Global Wycliffe, me pidieron que fuera el coordinador de envío de todo el continente. Entonces, recuerdo que, no sé cuántos años ya, unos 8 años atrás, un poco más, teníamos 15 obreros de distintos países de Latinoamérica para ir a lugares de alto riesgo. Asia Central principalmente, bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una capacitación de contingencia, que lo dio un hermano de Canadá o de Estados Unidos, lo hicimos en Panamá, habían un par de chilenas, me acuerdo, bolivianos, paraguayos, qué sé yo, de Centroamérica, costarricense igual, porque los preparábamos por si iban a ser perseguidos. ¿Qué hacer en caso de? Me explico, que no está mal, o sea, yo sí, creo que claro. está bien. ¿Qué hacer en caso de Sí, secuestro? ¿Qué hacer en caso de, de tortura? Aunque suene crudo para mis hermanos que están escuchando, pero tuvimos que prepararlos en esa materia porque tú sabes que no se pagan rescates por secuestro ningún misionero en el mundo, porque si no comenzarían a secuestrar a todos claro. los misioneros porque tienen plata. Y lamentablemente hicimos un taller de contingencia, también de aspectos prácticos, pero también bíblicos. Y yo recuerdo que fue la única vez que hicimos algo intencional respecto de la persecución real en nuestros tiempos. El Señor nos ha permitido en estar en lugares de alto riesgo donde no pudimos entrar ni con Biblia, ni con computadores, ni con celulares, porque abren nuestro computador y es puro cristiano, o celular y puros contactos. Entonces, realmente digo, siervo, que me pegaste un palo en la cabeza porque no tenemos un ramo y pienso los seminarios y institutos, no hay seminario, no hay un ramo, una materia sobre la persecución, el sufrimiento, el martirio, y es muy bíblico. Bueno, voy a consolarte el dolor, hermano, porque justamente en el programa que preparé de la sangre de Abel hay un programa de enseñanza eh, para institutos bíblicos, para centros de formación. Eh, está ausente. Guillermo Taylor en el libro acá de A Precio de Sangre habla de los desafíos que tenemos, ¿no? Tenemos el desafío primero de recuperar la enseñanza bíblica sobre el tema de la persecución, ¿no?
tenemos el desafío de desarrollar y enseñar estos temas, desarrollando una teología misionológica y pastoral del sufrimiento. Alguien dijo por ahí, no, a los misioneros que van a países de alto riesgo hay que enseñarles a morir. Es fuerte, ¿no? Y Pero los quizás en que se quedan familia, acá y los que envían no, ellos están con aire acondicionado en sus iglesias cómodamente, ¿no? bueno, también, por ejemplo, se habla de desarrollar una himnología, ¿no? Sí, 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 Si, sí. si nos vamos a todo este mover de la música, y aquí me van a pegar los músicos, No, está bien. amo los músicos, en mi iglesia está el mejor worship team del mundo, pero no sé si te acuerdas, bueno, años atrás salió las canciones con me, ¿no? Sí, sí, sí. Ámame, sálvame, cuídame, bendíceme, todas terminadas en me. Y eso justamente refleja, en cierta manera, la teología que se está enseñando detrás de las iglesias, ¿no? Cuando entonces, incluso con estas campañas de evangelismo, ven a Cristo, tu vida va a cambiar y todo va a ser color de rosa, eh, yo creo que el Señor empezó a hacer mucho más intercesión por nosotros delante del Padre, porque para que comprendamos que las cosas no es así, ¿no? Entonces, no hay una himnología que hable acerca del sufrimiento, ¿no? Los himnos antiguos, no sé, yo canté los himnos antiguos, eran cristológicos, ¿no? Sí, sí, verdad. Cristocéntricos. Sí, Pero después vino todo este mover moderno y han ido variando muchas cosas, ¿no? Creo que desde de estas canciones centrales, la necesidad del creyente, claro, ha habido mucha adoración para, bueno, vino todo este tema del cielo en la tierra, que también es otra doctrina media rara, expresiones medias New Age, cristianismo puro, o algo muy extraño, fuego extraño. Entonces, claro, no tenemos himnología que hable acerca del sufrimiento porque a nadie le gusta sufrir. En iglesias en Estados Unidos tú sabes que, bueno, perdón que dije el nombre del país, pero en muchas iglesias, en algún estado eh, del norte. en algunos países, no, de Maya, no, y acá en Chile también, me imagino, ya no quieren hablar del pecado, no quieren hablar de sufrir, no quieren hablar de pobreza, si eres pobre, estás en pecado, todas esas cosas barbaridades y herejías que han contaminado la mente de muchas personas acá en Chile y en el mundo. Y claro, Sí, ahí uno se da cuenta de que hay toda una expresión religiosa que no posee una base bíblica sólida ni cristocéntrica. Y eso es eso es lo que la teología de la persecución contrasta con muchas teologías modernas o movimientos doctrinales. Es que es sólidamente basado en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro líder principal, nuestro Señor principal, murió en la cruz. Fue sacrificado. Murió en dolor. Entonces, hay que recuperar la enseñanza. Y, y yo tuve duda, ¿no? Este asunto de hablar, de llamar la teología de la persecución o estudios sobre la persecución, porque fui a un taller y entonces me tuve que enfrentar a estos hermanos teólogos, ¿no? Que todo lo auscultan con una lupa, ¿no? Y están allí, están muy preocupados de la letra, muy fariseos y todo, ¿no? Y la verdad es que no es la intención tampoco, porque si no sería agregar otra carga de estudios que finalmente han producido muy poco, ¿no? Hay, y en esto tengo que tener cuidado. Eh, Hace muchos años me invitaron y prediqué en el Instituto Nacional acá en Santiago, en el 2007.
Y entonces mi título era "Cerremos los institutos bíblicos, no contribuyamos al desempleo ministerial". Wow. Porque se enseña mucho, hay mucha inversión en enseñanza con el dinero que es de todos nosotros, ¿no? Porque tu dinero es mi dinero, ¿sí? Es del reino, ¿no? Somos miembros del reino. Y resulta que el producto final son pocos, ¿no? Y yo puse el ejemplo que es como si vamos a enseñar a la gente a volar un avión y después se gradúan de piloto y lo único que andan buscando matar a un piloto va a quedarse con el avión que está volando ese piloto, ¿no? Entonces, ya hay distintos contrastes, pero no me quiero alejar del tema Sí. de lo que es la teología de la persecución. Eh, Creo que hay que recuperarla, hay que ponerla en nuestros planes de discipulado, hay que ponerla en los institutos, en los centros de formación teológica, en la escuela de entrenamiento misionero, en el hogar, la enseñanza en el hogar. Eh, Hay que crear publicaciones en castellano, hay que aumentar las publicaciones. Y bueno, está en mi corazón de que estos libros fueron entregados a nosotros en consignación, ¿no? Y Ok. tenemos una cantidad enorme que todavía tenemos que sacar para poder Ok. responder al compromiso que hicimos. Pero también tenemos el libro de la sombra de la cruz que hemos podido imprimir y también está allí disponible para la iglesia. Eh, yo sinceramente quisiera poder regalárselo a todo el mundo y Marcelo, si ve este video, me va a decir que él sabe que yo soy así, No, y te van a pero de algún censurar, modo, te van a cortar acá. sí, pero de algún modo mi corazón es que, y esto no es para polemizar, ¿no? La sabiduría que viene de lo alto es pacífica, es pura, ¿no? Benigna, llena de misericordia, ¿no? Eh, lo, lo que yo deseo es que la iglesia en Chile pueda acercarse, porque cuando vino la pandemia vino toda esta nube de temores, ¿no? El temor a morirse, ese es el temor más grande que tiene la gente, aunque para nosotros es ganancia. Pero yo pensaba, decía, Señor, hay tanta familia nuestra de la fe que vive persecución y están día a día, enfrentados a la muerte, que es más voraz que una muerte por pandemia, porque a muchos de ellos los descuartizan, a muchos de ellos los cortan con machete. Entonces, ¿cómo reaccionar a la muerte? ¿Cómo reaccionar a la persecución? Es un tema importante. Bueno, ha puesto, yo creo que un desafío en la mesa, Siervo. Yo creo que has puesto un buen desafío y ese es el objetivo de estos cafés entre amigos que hacemos, conversar distintos temas y el desafío de comprender la teología del sufrimiento es básicamente porque no la predicamos, no la enseñamos, no nos ponemos son lentes para buscarlo en las escrituras. Sin embargo, las escrituras están ahí, está ahí. Y segundo, el tema de la himnología. Realmente eso es excelente, extraordinario. Tenemos varios amigos músicos, algunos directores de academias de músicos que son amigos nuestros, y hemos hablado, hemos traído por ahí, si buscan en el canal de YouTube, hemos hablado de la música, pero de la música étnica, de la etnomusicología o etnoarte, igual que se llama, cómo los indígenas alaban al Señor con sus propias letras, con sus propios instrumentos, una caña, un tambor, un palo, pero alaban al Señor. Hay algo que tampoco nosotros lo estamos viendo. Si no hay guitarra, teclado, eléctrica y bajo y batería, no hay música, pero hay un sinfín de etnias en el mundo que están adorando al Señor bajo su propio contexto. Entonces, hablar de himnología, del sufrimiento, igual eso es algo que no está en nuestro ADN evangélico, cristiano. Aunque nosotros, yo me considero ya, pasé los 50 hace un par de años, nosotros cantamos himnos o cantábamos himnos de himnario, de distintas denominaciones, himnos de himnario, donde realmente hablaba
sobre la cruz, sobre la sangre de Cristo, sobre el sufrimiento. De un repente aparecieron himnología de, como tú dices, de el me, y vamos a pelear, vamos a guerrear, vamos a conquistar. Entonces yo decía, sí, está bonito, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Claro, en otro contexto lo sacaban fuera de contexto real, y la adoración se hacía muy humana, o la alabanza se hacía muy, donde el ser humano era el héroe, y dónde está Cristo como la centralidad. Hay un libro que leí en Centroamérica, en Colombia, que se llama, que lo escribió alguien allá, y se hace un seminario, igual se llama Teología de Perros y Gatos. No sé si lo he escuchado. Es muy interesante, No. donde analiza, y te lo explico en 2 minutos solamente, donde se analiza la actitud del perro y la actitud del gato respecto de su amo. La actitud del gato es indiferencia, él es el centro de la casa, el amo tiene que darle leche, regalonearlo, el gato al sol todo el rato, cuando él quiere se baja a comer, cuando no quiere no, etc. En cambio, el perro, la actitud del perro es servir a su amo, puede estar, el amo puede castigarlo severamente, dejarlo afuera, bajo la lluvia, y el perro va a estar siempre con la cola ahí, feliz, expectante que el amo le alimente. Entonces, este libro trata de esas dos actitudes y habla del cristiano perro y el cristiano gato. Misionero perro, misionero gato. Músico perro, músico gato, con la actitud. Donde finalmente dice el gato, pero el perro piensa, perdón, mi amo me alimenta, mi amo me cuida, mi amo me protege, mi amo debe ser Dios. Y el gato dice, mi amo me cuida, mi amo me alimenta, mi amo me protege, yo debo ser Dios. Es muy Claro. interesante porque Bueno, habla sobre esto, sobre dónde ponemos al Señor, si la centralidad del universo o de nuestra vida o de nosotros. Entonces, cuando leí ese libro, lo andaba trayendo aquí en mi cabeza todo el rato, iba a una iglesia y yo decía, esta es una iglesia de gato, esta es una iglesia de perro, esta es una predicación gato, es una predicación perro, porque de acuerdo cómo era la alabanza, cómo era la sí. actitud. Ahora, himnología de sufrimiento, realmente hay que rescatarla, realmente hay que recuperarla. Y es un desafío, así que Bueno, nos ha orar para puesto algo que, en la mesa muy interesante, siervo. sí, eh, orar para que haya buenos músicos, hay muy buenos músicos en las iglesias, para que creen este tipo de cánticos. Y lo otro con respecto a la teología de la persecución, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan necesaria? Es porque realmente trae la valentía a la iglesia, trae el coraje a la iglesia, trae la identidad absolutamente esencial del discípulo. ¿De quién es el discípulo? De acuerdo a los ojos del Señor de la iglesia, ¿no? El Señor espera de sus discípulos que sean aguerridos, que sean valientes, que están convencidos de que aparte de dañar el cuerpo, nada más puede pasar. Y allí es cuando tú ves esta relación que a veces es difícil entender, por ejemplo. Bueno, gracias al Señor por la gran cantidad de misioneros que están saliendo de Chile. Amén, sí, Hemos visto en Comiván todo el mover sí. misionero y eso es muy bueno. Pero a punta de mucho esfuerzo, Años, ¿no? años. Vemos hermanos que tienen un llamado, años, claro, tienen un llamado y ahí están, ¿no es cierto?, buscando las distintas maneras de levantar sus apoyos, sus soportes, sus ofrendas. Y es como un parto complicado que alguien pueda realmente lograr el monto adecuado para sobrevivir en el campo. Y claro, es bien comprensible que si realmente no hay un énfasis en una vida sacrificial, dispuesta a darlo todo por Cristo,
obviamente a la gente se le hace muy difícil sacar el dinero de su bolsillo para bendecir a alguien que va a hacer el trabajo que él no ha hecho en obediencia al Señor. Y así son las cosas. Entonces, eh, realmente nos conducimos de acuerdo a lo que nos han enseñado. Exacto, exacto. Y lamentablemente cuando vemos todo este mover de... Y creo que el Señor de alguna manera nos está hablando hoy. Los templos han estado vacíos desde marzo, pero la iglesia ha continuado. Así es. Así es. Entonces, como dice, hay tantas inversiones de millones y millones y millones y miles de millones de pesos. Y bueno, ahora el Señor está dando tal vez otro modelo para las iglesias que van a comenzar a ser Hoy, siervo, plantadas, para eso, no eso, enfocarse en el material. eso, a ver, hace, no sé, 10 años que estoy predicando cada vez que puedo, o en las conferencias que doy, o talleres, y no soy profeta, pero, pero he dicho algunas cosas que hoy día se están cumpliendo. Por ejemplo, en alguna oportunidad me acuerdo una iglesia, no sé, una conferencia, no sé, 500 personas habían, muchos pastores, y yo dije una frase como que nos preparáramos, porque la iglesia, lo que yo veía de acuerdo a la escritura, la iglesia tiene que entrar en un proceso de, comillas, persecución ideológica, física, política, pero la iglesia chilena, me refería a la iglesia chilena, iba a entrar en un proceso de persecución. Eran muchos años de paz, muchos años de vacas gordas, construyendo templos, más veía cómo recortaban el presupuesto misionero para alajar más el templo, etcétera. Entonces, con mi dolor misionero, veía que el apoyo misionero seguía siendo recortado por el Dios templo, y perdónenme los hermanos que están escuchando. Y me acuerdo que se para un pastor y me dice, está equivocado usted, pastor, me dice, pero así con mucha, imagínate, se puso de pie y me grita, y todo el mundo mirando, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová, y eso no lo va a permitir en Chile. Yo le dije, siervo, ojalá que no sea así, pero lo que yo estoy viendo es que la nación eh, 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 no es, o sea, la nación no está teniendo como Dios, como centro de la nación. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová, pero Jehová no está siendo Dios de Chile. Hoy día estamos siendo cada vez alejándonos mucho más, y yo lo veía en los distintos templos y congregaciones en el país que visitaba, que las predicaciones eran livianas, no había peso bíblico. Y por otra parte, mi postulado es que la iglesia final, o del último tiempo, va a ser una iglesia no de congregaciones de templos, no templocentristas, sino más bien de grupos pequeños. No estoy hablando de células, ni G12, ni ninguna cosa de esas, no. Estoy hablando de que la necesidad de reunirse por causa de algún tipo de persecución iba a ser necesario, iba a ser cada vez más pronto. Me lo objetaron igual. Hoy día, yo digo, Señor, ¿qué estamos viviendo hoy día? No hay templos abiertos, las inversiones que se han hecho en los templos, ahí estamos encerrados, estamos haciendo, gracias a Dios, todavía tenemos internet, digamos, que no se ha caído un satélite porque no vamos a quedar sin internet, hasta ahí llegamos. Pero sí la iglesia, las familias se están reuniendo, están haciendo altares de oración, ocultos en los hogares, o están haciendo algún tipo de congregación más íntima, igual o parecido o como era al principio. Ya no están los templos de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 personas hoy día. Ya no están. Pero sin embargo está este tipo, lo digo muy entre comillas, con mucho respeto a los hermanos que sí lo están pasando, están dando la vida por el Señor,
es un tipo de persecución que está ocurriendo a la iglesia en el mundo. Persecución ideológica, persecución política, pero nos están obligando a reinventarnos, a buscar la centralidad del Evangelio, a decir, estoy sufriendo por Cristo de alguna manera. En Chile lo estamos recién viendo. No estoy pensando en Chile, pero lo estamos recién viendo. Pero ya hay muchos otros lugares, hay muchos años, muchas décadas que ya lo están haciendo así. Es más, sin Biblia, sin una palabra, hay tráfico de Biblias. Entonces, esto es una pequeña muestra. Para mí, esta pandemia en nuestro país es una pequeña muestra para que sintamos un poquito lo que está pasando con nuestros hermanos en lugares de alto riesgo. Amén. Bueno, la persecución es por causa de la justicia, no por causa de Cristo. Y mi corazón es que la iglesia pueda prepararse, pero pueda prepararse con la enseñanza que el Señor da, ¿no? Porque hemos tenido, Pablo dice que no solamente tenemos el privilegio de creer en el Señor, lo dice en Filipenses, ¿no? No solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Claro. Se nos ha concedido ese hecho. Entonces, vuelvo y es como repetitivo, porque es lo único que hablo, es que la iglesia chilena hoy tiene la oportunidad de recibir la enseñanza. Por alguna razón, en el año 2015, el Señor envió a Marcelo acá. Y, por supuesto, hablamos de que, gracias al Señor, a través de la iglesia chilena, se han podido desarrollar proyectos para apoyar a la familia de la fe perseguida. Pero no solamente la iglesia de la fe, la iglesia perseguida ha sido bendecida, sino que las iglesias que están bendiciendo en sí mismos están aprendiendo al escuchar los testimonios, al leer los testimonios, al leer los libros, están aprendiendo de que hay una situación que es diferente, que se llama persecución, que se llama sufrimiento, que se llama martirio. Así es, así es. Y esa es una forma de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios que está trayendo a Chile estas enseñanzas, porque más adelante vienen cosas feas. En todo el mundo ocurrió la emergencia indígena, que también la enseño en los talleres. Sí. Y hoy tenemos situaciones feas en el sur. Y bueno, hemos tenido muchas iglesias quemadas, hay mucha gente con miedo que no quiere hablar, que no quiere defenderse, Sí, es porque verdad. tienen temor. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a responder a la persecución? ¿Lo vamos a hacer con una reacción violenta, una reacción política? ¿O vamos a responder como el Señor nos ha respondido, nos ha enseñado a responder? El sufrimiento será parte de nuestra vida. Entonces, hay desafío, hermano. Y bueno, yo te agradezco la oportunidad que me permites conversar un poquito de esto. Dios mediante, empezamos las conversaciones acerca de precio de sangre, y vamos a seguir, pero vamos a comenzar un programa de enseñanza directo, y por eso te preguntaba toda esta parte técnica de Zoom. Sí, sí. Sé que estamos saliendo por Facebook, y estamos llegando a todos los hogares. Estamos llegando, bueno, no todos los hogares, pero espero que estemos llegando cada día a más hogares para poder traer esta enseñanza y llevársela a su casa y dejarlo preparado. Sí. Porque esta es la voluntad del Señor. Siervo, mira, a ver, para que los hermanos sepan, cuando subamos esto al canal de YouTube, Oscar Gómez _Café entre amigos, vamos a poner los links de
info@persecución.cl, o si hay otros links para que te puedas contactar directamente a ti. Por otra parte, también hay hermanos que están pidiendo información respecto de los libros. Entonces, en lo que podamos apoyar, vamos a apoyar. Y vamos a conversar igual, porque me interesó, repito, me diste un golpe así seco en la cabeza, respecto de cómo podemos incorporar esta materia a lo que estamos preparando esta malla aquí en el IMT, Instituto Misionero Transcultural. Así que espero que no nos cobres caro como profesor, pero sí vamos a hacer algo. Y los hermanos que Yo están viendo, puedo, por supuesto, tengan la sí, libertad ahí en el Facebook de pedir el link o el contacto del pastor Juan para que lo puedan contactar directamente a sus iglesias. amén. Puedo enviarte el sílabus que está preparado para que veas cuántos créditos son y cuál Claro, sería la modalidad. Sí, ese curso sí o sí tiene que enseñarse con el libro de claro, Glenn Penner, claro. que es una joya en realidad. Hay que adquirirlo. Hay que adquirirlo. Mira, vamos a leer, Sí, siervo, en el Facebook algunos comentarios. Eh, Dice la hermana Flor Jiménez, lamentablemente es así, la iglesia se relajó mucho, los líderes hicieron vista gorda y oídos sordos, no creyeron en una persecución y la iglesia ante este virus estaba dormida. Es un comentario de una hermana de Temuco. Otra hermana dice, bien, Oscar, qué bueno es informarse. Y aquí estaba buscando Daniel Lascano de Argentina, de Salta, envía saludos y señala que se me perdió, pero que estaba interesante tema y que era interesante tocarlo. Y acabo de leer por ahí, un amigo nuestro de Concepción preguntaba en qué, bueno, yo estoy en Temuco, entre paréntesis, estoy en Temuco, pero en Concepción o en distintas regiones, ¿dónde pueden adquirir ese libro? ¿En qué librería está? O si tiene que contactarte a ti para adquirirlo. Sergio Galvez de mira, Concepción me estaba preguntando eso. los libros no están, perdón, en librerías, pero sí tenemos voluntarios en Temuco, tenemos voluntarios en Concepción, Ok, y lo que pueden hacer es comunicarse con la oficina a info@persecución.cl. ok. Y entonces desde la oficina se va a arreglar el asunto para quienes estén interesados en adquirir el libro por una donación que le van a indicar ahí en Voz de los Ok. Mártires. Bueno, Con ahí vamos respecto al a curso, fortalecer esa sí, información, lo vamos a escribir cuando cortemos acá. con respecto al curso, bueno, yo como te dije, está preparado, se utiliza el texto A la sombra de la cruz y, y por supuesto estoy aquí para servirte. Estamos trabajando en la formación de un centro de entrenamiento misionero acá en La Calera con la Fundación Oasis, Buenísimo. y en la malla curricular también eh, vamos a incluir lo que es el tema de la teología de la persecución. Excelente. Y esperamos de que hayan otros institutos bíblicos u otras personas que quieran estudiar. Lo vamos a hacer a través de internet. Como te decía al principio, tengo que aprender más cosas, pero sí me interesa que la enseñanza sí o sí salga y sea eh, esparcida por todo el país, ¿no? Así es. Quiero darle el golpe al estallido social de la pandemia para que no vamos a ser derrotados por eso, Amén, sino que el amén. Señor a través de estas plataformas nos va a permitir llegar con esta enseñanza a todas las iglesias de Chile. Así es, así sea. Bueno, mira, siervo, yo quedé con un tema pendiente, así que posiblemente vamos a tener que hacer otro café entre amigos, pero por un tema bien específico te lo dejo en la mesa, te lo dejo planteado solamente. Me gustaría que en el próximo café nos hablara sobre la Fundación Ágape, donde lideraste como gerente durante más de 11 años, sobre
tema de la discapacidad, etc. Es un tema que tengo muchos conocidos que le interesa, así que yo creo que vamos a tocarlo en un programa Sí, especial por para eso. supuesto. Claro que sí. ¿Te Sí, parece? sería una bendición. Sí, Claro que sí. sí. Está muy bueno ese tema. Bueno, a ver, voy a ver si hay algún otro comentario. Eh, vamos a publicar entonces, o vamos a repetir la información, contacto @persecución.cl. Ahí ustedes pueden escribir para ver la No, posibilidad de es info. Perdón, es info info, arroba perdón, info arroba persecución.cl persecución.cl. para, ok, info@persecución.cl para que se contacten en su ciudad y puedan adquirir el libro y también vamos a seguir promocionando y, bueno, y contactando para que puedan apoyar este ministerio. Pastor Juan Farrugia, ha sido un honor, un privilegio tenerte en nuestro café entre amigos. Vamos a cortar y de ahí vamos a charlar como en lo técnico. Yo no soy experto, ya se dieron cuenta, y vamos a comenzar a las 9. Tenía todo listo, algo se bloqueó y tuve que pedir ayuda, menos mal que hay ingenieros, amigos que nos pueden ayudar, así que los chicos de 15 años, de 20 años, por favor, que nos ayuden a nosotros, los que pasamos el medio siglo, en la tecnología, en las conexiones, por favor, que es lo que más hemos sufrido en este tiempo de pandemia. Siervo, ¿podemos orar para terminar este café? Sí, claro. Y después ahí cierro con algunos avisos comerciales. ¿Te parece? Amén. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por el honor, el privilegio de tener en esta conversación a distancia, Señor, con el pastor Juan. Gracias por que abre nuestro entendimiento, Señor, a la luz de las Escrituras. Señor, realmente hemos recibido un golpe, en el buen sentido de la palabra, en nuestras cabezas para hacernos entender que nos hace falta escudriñar más tu palabra en torno a la persecución, Señor. Tú sufriste en la cruz del Calvario, Señor, tus discípulos sufrieron hasta la muerte, Señor. La iglesia del primer siglo dio su vida por el nombre de Cristo. La iglesia en el siglo XXI está dando su vida en muchas partes del mundo por no negar tu nombre, Señor. Quizá la iglesia del occidente está muy relajada y necesitamos, Señor, releer, reestudiar las escrituras en torno a este tema, Señor. Abre nuestro entendimiento. Rogamos por aquellos que en este minuto están siendo perseguidos, Señor, en las distintas regiones, en los distintos continentes, Señor. Señor, te rogamos que no le falte la fe, que tú le fortalezcas, que tú le animes, Señor, y que nosotros, como dice Hebreos, Señor, podamos sufrir juntamente con ellos. En nuestras oraciones permanentes podamos, Señor, tenerlos, Señor, en nuestras rogativas, en nuestros ruegos, Señor. Ten misericordia, Señor, y por qué no decirlo, gracias por la persecución. Como dice el apóstol Pablo, me glorío en las tribulaciones. Que nosotros aquí en este lado del mundo podamos entender eso y podamos, Señor, tener una teología clara respecto de lo que está señalado en las Escrituras. Bendice a mis hermanos que están viendo esta conversación o los que más adelante van a reproducir este video. Tú le bendigas, Señor, desde ya y que algo podamos hacer al respecto, Señor. Gracias, Señor. Bendice al pastor Juan, a su esposa, a sus hijos. Bendícele, Señor, y todo su ministerio, hermano Marcelo también, a la distancia, Señor. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Siervo, me despido y como siempre le decimos a nuestros hermanos, este ha sido un nuevo capítulo de Café Entre Amigos. Le invitamos a que entren, ingresen al canal de YouTube, Oscar Gómez, Café Entre Amigos. Tienen que darle me gusta, siervo, eso es importante, el me gusta, porque así se extiende más el canal.
y si quieren saber las novedades, tocar la campanita que está ahí marcada, también, perfecto, y podamos replicar esto. Ahí van a ver varias entrevistas que hemos hecho con otros amigos de Chile, de todo el mundo, y les anticipo que estamos preparándonos para volver al Instituto Mesonero Transcultural en línea. Así que estén atentos, vamos a comenzar a promocionar por nuestras distintas redes sociales y vamos a tener este tema. Sí o sí, espero que me cobre barato el siervo, para, de broma, para tener conexión con estos temas. Un abrazo, Pastor Juan. No te Igualmente. vayas, por favor. Dios les Bendición. bendiga y gracias a todos por esta sintonía. Dios les bendiga.